Está con nosotros, ya paso a presentar a un viejo amigo, José Manuel, viejo, veterano. Sí, veterano, prefiero, sí. Veterano, amigo antiguo, José Manuel Fernández, que es asesor del coordinador actual del grupo parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, un grupo que en su momento, digamos por decisión, ¿no?, de su coordinador, Gaspar Llamazares, decidió hacer una investigación sobre lo que había sucedido en Venezuela. Bueno, ¿a qué conclusiones llegó esta investigación que hiciste, José Manuel? Pues sí, efectivamente, las conclusiones de la investigación desarrollada por una comisión de investigación constituida por Izquierda Unida, por su grupo parlamentario, que tuve el honor de presidir, fueron luego, a lo largo de los años, esas conclusiones corroboradas por comisiones de investigación muy oficiales, en particular del Parlamento de Venezuela, pero también tesis y publicaciones doctorales de varias universidades que muestran efectivamente toda la radiografía de la conspiración, de la conjura que en aquel momento se desarrolló y que efectivamente resumió muy bien un periodista que tuvo, digamos, la ocurrencia de catalogar el golpe como que qué olor a hamburguesas, a jamón de jabugo y a petróleo, ¿no? Definía muy bien la participación, como tú decías antes, Paco, de Estados Unidos y de la CIA muy particularmente, de efectivamente la oligarquía venezolana más rancia y también, lamentablemente, de España, que en aquel momento estaba gobernada por José María Aznar, ¿no? Los datos son todos objetivos. Este informe ha sido contrastado con fuentes absolutamente fiables, ¿no? Yo destacaría entre las muchas fuentes que sirvieron de base al informe de investigación, básicamente, pues, en primer lugar, fuentes del propio Ministerio de Asuntos Exteriores, de compañeros nuestros del Ministerio, que luego ocuparon además cargos muy relevantes en los gobiernos posteriores, hasta el gobierno con el ministro Miguel Ángel Moratinos, eso en primer lugar, pero sobre todo también con diputados del Parlamento venezolano depuesto, la Asamblea Nacional de Venezuela, que había sido por decreto disuelta por don Pedro Carmona Estanga, el golpista, y particularmente con personas y diputados de alta fiabilidad, ¿no?, intelectuales, ¿no?, como Nicolás Maduro, como William Tarek, y también periodistas, no tanto de periodistas oficiales, de los grandes medios de comunicación venezolanos, sino periodistas de medios alternativos que en gran parte fueron autores de las filmaciones, que supongo que la filmación de mañana o el documental que vais a hacer tiene su origen efectivamente en periodistas independientes y periodistas de medios alternativos que efectivamente desenmascararon la versión oficial del golpe de Estado y mostraron las entrañas efectivamente y la secuencia que llevó al derrocamiento del presidente Chávez, ¿no? Las conclusiones básicamente es que las responsabilidades de España, del gobierno de España en aquella fecha, son abrumadoras no porque lo digamos nosotros desde un punto de vista subjetivo, sino por el peso propio de los hechos que se fueron sucediendo, ¿no? Para señalar los más relevantes, ¿no?, de estos hechos objetivos, que son pruebas, en realidad yo llamaría la atención sobre el hecho de que un antiguo embajador de España, el general Salazar, poco después de ser depuesto de embajador de Venezuela en Madrid, pues se destacó aquí de manera permanente. Su esposa además fue inscrita en un curso del CSDEN, del Centro Superior de Defensa, y él mismo fue la cabeza, digamos, el puente con España de la organización concreta de la conspiración, ¿no? A él le visitaron ya en diciembre del año anterior al golpe, en diciembre de 2001, un elenco de militares, sobre todo de la Marina y algunos del Ejército de Tierra, aquí en Madrid. Luego, posteriormente, hay que señalar la visita de Pedro Carmona Estanga, el presidente en aquella fecha de Fedecámaras, que es el equivalente de la COE española, aquí a Madrid. Un golpe, ¿no?, de Estado que fue muy curioso, ¿no?, porque sí, aparece de presidente el presidente de la patronal. Efectivamente, es el golpe soñado del neoliberalismo, de alguna manera, ¿no? Pues Pedro Carmona vino aquí con el pretexto de una reunión con la dirección de la COE, pero que aprovechó muy bien su estancia aquí en Madrid, puesto que se reunió con miembros del entonces llamado CESID,
particularmente el sector dedicado a América Latina y que controla también la vida de las embajadas, lógicamente, dentro de los países latinoamericanos desde el punto de vista de la seguridad, y se reunió no solamente con la COE, sino también con el Ministerio de Asuntos Exteriores, altos funcionarios de Asuntos Exteriores y altos funcionarios de seguridad españoles, ¿no? Luego, incluso el día 9 de abril, tenía una cita con Josep Piqué, que entonces era el ministro propiamente de Asuntos Exteriores, y que Carmona, ante la aceleración del golpe, anuló a última hora, canceló a última hora, ¿no? Fíjate también lo ridículo que fue un momento esperpéntico. Pedro Carmona llegó a la Puerta del Sol y en una calle cercana a la Puerta del Sol, en una tienda de estas de banderas oficiales, se compró el fajín presidencial que iba a lucir ya en la ceremonia de juramento de los golpistas y del gobierno, proclamación del gobierno golpista, en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, ya el día 12 de abril, es decir, un día después del golpe de Estado, ¿no? O sea que todo estaba ya absolutamente preparado. España tenía razones, el gobierno español, el gobierno de Aznar, muchas razones para intervenir en Venezuela, porque en primer lugar ya se había ofrecido el propio Aznar al presidente Bush para ser intermediario de Estados Unidos o legatario de alguna manera de Estados Unidos en América Latina, es decir, ofrecer todo el prestigio que España podía tener en los países latinoamericanos para representar o para mediar en los intereses y objetivos de Estados Unidos en América Latina, ¿no? Pero sobre tenía todo, que hacer méritos, entonces. Y tenía que hacer méritos. Luego ya se vio en la foto de los Azores que efectivamente había llegado a la cumbre, digamos, de sus esperanzas, ¿no? Pero en aquel momento España tenía muchos intereses en juego y en peligro, de alguna manera, o ellos así los presentían, en peligro en Venezuela, ¿no? Porque no solamente eran las expectativas petroleras que podía tener Repsol en Venezuela, pero también el sistema bancario español, entonces en su apogeo con el BBVA y con el Banco Santander, tenían intereses muy concretos que estaban siendo de alguna manera tocados por algunos de los decretos y de las leyes del gobierno de Chávez, ¿no? Como paralelamente Estados Unidos veía en Chávez un enemigo ya y había que derrocar a Chávez para dar un ejemplo de alguna manera y escarmentar cualquier veleidad izquierdista en América Latina, pues Estados Unidos tomó las riendas para derrocarle con la complicidad de militares venezolanos, especialmente de la Marina, ¿no? Formados en academias americanas, no tanto del ejército de tierra ni del aire, pero sobre todo de la Marina, ¿no? Y efectivamente Chávez ya empezaba a generar una alternativa frente al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas a través del ALBA. Luego, todas las medidas que tomó de reparto de tierras incomodaron a la oligarquía, sobre todo la oligarquía de grandes extensiones de tierra venezolanas, la oligarquía bancaria también. Hizo un decreto de ley de hidrocarburos para poner a la compañía nacional y nacionalizada PDVSA al servicio del gobierno y no de intereses ajenos, y todo ello ya encaminó efectivamente. Para colmo, en una reunión internacional se elevó en contra de la guerra de Afganistán, que en aquel momento era la guerra contra el terrorismo, y por tanto había que derrocar a Chávez de una u otra manera, ¿no? España jugó un papel lamentable a través de su embajador en aquel momento en Caracas. Este personaje, de alguna manera, no se le puede llamar de otra manera, aunque es embajador de carrera, era embajador de carrera, Manuel Viturro de la Torre. Tiene un pasado que es poco esplendoroso, ¿no? Fue uno de los dirigentes de los grupos fascistas en la Universidad de Madrid, de aquellos que golpeaban a los estudiantes que se manifestaban por la democracia, y es famoso en el ministerio porque en todas sus sucesivas embajadas siempre llevaba con él un retrato de Franco, del dictador, que ponía en su despacho de embajador, ¿no? Y en periodo democrático. No recordemos que en el 2002, cuando se produce el golpe y eres embajador en Caracas, ya han pasado 25 años de la Constitución española, ¿no? De la democracia, ¿no? De alguna manera este hombre jugó un papel clave en compañía del embajador de Estados Unidos en Caracas, Shapiro. Este Shapiro fue nombrado pocos meses antes del golpe, porque tenía experiencia ya en otros países donde había habido efectivamente golpes importantes, por ejemplo en Chile, y los dos de la mano tuvieron muchas reuniones previas con Pedro Carmona, previas al golpe de Estado, reuniones también con militares del ejército que no eran leales al gobierno venezolano.